Adolf Hitler irrumpe en la historia prometiendo cambiar el destino de toda Alemania. Apenas toma el poder en 1933, la propaganda nazi proclama un milagro. El país parece resurgir de las cenizas y recuperar la gloria perdida. Las calles muestran prosperidad, pero esa imagen brillante tiene un precio oculto. Mientras algunos sectores que apoyan al régimen disfrutan de beneficios económicos, otros comienzan a ser perseguidos sin piedad. Detrás de la ilusión de un Estado que florece, se esconde el avance de una dictadura que controla cada rincón de la sociedad. Las escuelas dejan de enseñar y se transforman en centros de adoctrinamiento, mientras el miedo a la represión se convierte en la herramienta clave para someter a cualquiera que se atreva a desafiar al Führer. En realidad, todo el esfuerzo nacional tiene un propósito final: preparar a la población para la guerra. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Así se vivía bajo el régimen nazi, en el capítulo de hoy de Historia Militar. Antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, la vida dentro de la Alemania nazi estuvo marcada por transformaciones radicales en cada aspecto de la sociedad. Y aunque hoy lo recordamos como una tiranía totalitaria y racista, gran parte de la población lo apoyaba con entusiasmo. La clave de esa adhesión estaba en un factor decisivo: la economía. For most Germans, these were good years, a time of growing prosperity. Hitler's Nazis had promised national revival, and they boasted enormous popular support. Hitler supo capitalizar el enojo popular contra el Tratado de Versalles, aquel acuerdo que tras la Primera Guerra Mundial declaró a Alemania culpable del conflicto y la castigó con sanciones humillantes. Alemania perdió más del 10% de su territorio. Su ejército quedó reducido a tan solo 100.000 hombres. Se le prohibió reclutar nuevas tropas y la mayoría de sus armas fueron confiscadas. Como si fuera poco, se le impuso una multa descomunal que hundió a la economía en la miseria. And this bubbling enthusiasm, it was contagious. One woman turned to me, a perfect stranger, and said, "He is my mother and my father. He keeps me safe from all harm." Germany in these years was gripped in a cult of the Führer, the leader. The Nazis urged Germans to put their differences aside, to rally behind Hitler. Hitler supo transformar esa bronca colectiva en combustible político. Aprovechó la humillación nacional y lanzó una promesa irresistible: devolvería la prosperidad al pueblo alemán. Y sorprendentemente, cuando llegó al poder, cumplió lo que había anunciado. El 30 de enero de 1933 se convierte en canciller, y en los 6 años siguientes la vida cotidiana de los alemanes cambia de manera radical. El régimen consigue recursos gracias a los préstamos extranjeros y a los bienes arrebatados a los judíos. Con ese dinero impulsa grandes proyectos de infraestructura: carreteras, hospitales, escuelas, obras que generan millones de empleos y hacen caer el desempleo en picada. I come to Germany convinced that the overwhelming majority of the people don't find the political system of the Third Reich unjust or harmful. On the contrary,
I'm convinced that many millions of people are profiting from Hitler's victory. Above all, unemployed people and everyone whose life is filled with national pride. I'm convinced that the system has indeed taken away certain moral values from people, but in its place has brought material advantages. Pero el régimen no se conforma con eso. Para conquistar a la población, ofrece créditos, baja impuestos y abre la puerta al consumo masivo. Los ciudadanos comienzan a viajar de vacaciones, compran automóviles de producción nacional y disfrutan de innovaciones tecnológicas que parecían de otro mundo, como la televisión. El pueblo alemán celebraba cada avance como triunfo personal. Para millones, Hitler no era solo un líder. Era el héroe que había rescatado a la nación y la estaba llevando a una nueva era de grandeza. Su figura se rodeaba de una devoción casi religiosa. Para reforzar ese ideal, el gobierno ofrecía préstamos accesibles a los recién casados, lo que disparó la tasa de matrimonios. Y las mujeres que daban a luz a numerosos hijos recibían medallas y beneficios económicos. Sin embargo, el costado oscuro de esta historia es el siguiente. Quienes no encajaran en el modelo racial impuesto por el nazismo enfrentarían una realidad brutal. After the seizure of power, the National Socialists are able to connect directly with the anti-Jewish attitude of many resort managements and hoteliers. In 1935, Jewish tourists are completely excluded from the beaches of the German North and Baltic Seas. A corresponding decree from the Reich Ministry of the Interior in July 1937 is thus superfluous. Las leyes de Nuremberg marcaron un punto de quiebre. Se prohibieron los matrimonios entre arios y judíos, así como con cualquier otro grupo considerado inferior. Solo las mujeres calificadas como puras eran alentadas a reproducirse, mientras que judías, gitanas, personas con discapacidades u otros catalogados como indeseables eran sometidos a esterilizaciones forzadas. Era el núcleo de un plan de eugenesia que buscaba moldear la descendencia del futuro. Los nazis soñaban con una raza aria destinada a dominar el mundo, y para lograrlo intentaban acelerar la procreación de quienes encajaban en su utopía racial, mientras eliminaban a los que no tenían lugar en ella. Uno de los incentivos más llamativos del régimen eran las premiaciones a las madres alemanas. Cada 12 de agosto, en el cumpleaños de la madre de Hitler, el propio Führer entregaba la llamada Cruz de Honor. Se otorgaba en bronce a quienes tenían más de 4 hijos, en plata a las que superaban los 6 y en oro para aquellas que daban a luz a más de 8. Y existía un privilegio aún mayor. El 10º hijo de una mujer aria pasaba a ser apadrinado por el mismísimo Hitler y debía llevar el nombre de Adolf. Muchas se sentían orgullosas de este reconocimiento, pero la realidad escondía un control absoluto sobre la maternidad. Las esterilizaciones no eran el único mecanismo de dominación. El Estado promovía la castidad antes del matrimonio y castigaba con dureza el adulterio, sobre todo entre quienes no pertenecían a la raza aria. En contraste, las mujeres consideradas puras eran en ocasiones forzadas a acudir a instalaciones especiales, donde las obligaban a mantener relaciones con soldados de las SS para asegurar embarazos que fortalecieran la nación. Así funcionaba la maquinaria nazi, una dictadura que se disfrazaba de bienestar económico y orgullo nacionalista, mientras imponía un control férreo sobre la vida íntima y destruía a las minorías. Lo más inquietante es que en aquellos primeros años, gran parte de la población miraba hacia otro lado. Incluso ciudadanos de países vecinos como Polonia llegaron a admirar el aparente progreso del Reich y se trasladaron a territorio alemán, sin imaginar el verdadero precio de aquel sistema.
La aceptación de la población ante lo que ocurría en Alemania se reflejaba en cada aspecto de la vida diaria. El rol femenino estaba claramente definido en un eslogan que resumía la visión nazi: Kinder, Küche, Kirche. Niños, cocina e iglesia. 3 palabras que encerraban el destino de las mujeres. Tenían que dar hijos a la patria, ocuparse del hogar y mantener una vida moral bajo los valores del cristianismo. Para Hitler, ellas no podían participar en política ni en el partido nazi, y su lugar en el mundo laboral era considerado inapropiado. Incluso a las profesionales se las presionaba para abandonar sus puestos, que debían ser ocupados por hombres, mientras ellas se dedicaban únicamente a la reproducción de la raza aria. La propaganda del Tercer Reich llevó estas ideas aún más lejos, creando organizaciones destinadas a adoctrinar desde la infancia. Los jóvenes eran reclutados para absorber la ideología nacionalsocialista y adaptarse a los roles que el régimen imponía. En el caso de las agrupaciones femeninas, se instruía a las muchachas en las tareas del hogar, la lealtad como esposas y madres y la obediencia a los principios nazis. Mientras tanto, la famosa juventud hitleriana estaba orientada a los varones. Era mucho más que un movimiento juvenil. Se trataba de una auténtica fábrica de soldados para el futuro. Bajo la máscara de actividades recreativas, se entrenaba físicamente a los niños, se los adoctrinaba en conceptos raciales y se les inculcaba una obediencia absoluta al Führer. La visión era clara. Hitler no pensaba en años, pensaba en siglos. Su objetivo era moldear a las próximas generaciones para perpetuar el Reich de los 1000 años. Lo que en apariencia parecía una versión alemana de los Boy Scouts, pronto se convirtió en la antesala de la vida militar. Allí, entre juegos y consignas patrióticas, se estaban forjando los soldados de la guerra que se avecinaba. The Germans adore military show. In Nazi Germany, everyone has a uniform. If it isn't the uniform of the Army, Navy or Air Force, it is that of the SA, SS or some party organization. Even the little boys and girls have been strutting about in the uniform of the Hitler Youth or the Union of German Girls. En 1936, la juventud hitleriana dejó de ser opcional y se transformó en una obligación para todos los niños de entre 10 y 18 años. Pero no era el único espacio donde el régimen ejercía su control. Las escuelas también se convirtieron en auténticos centros de adoctrinamiento, donde antes de abrir un libro, los estudiantes ya estaban rodeados de símbolos nazis. Estandartes con esvásticas, retratos de Hitler y la bandera del Reich ondeando en cada patio marcaban la rutina escolar. Algunas asignaturas se mantuvieron casi intactas como matemáticas o física. Sin embargo, otras cambiaron radicalmente. En biología, los maestros recalcaban la pureza racial, exaltando la supuesta superioridad aria frente a los judíos. A las niñas se les insistía en elegir cuidadosamente a sus futuros maridos, evitando cualquier mezcla indeseada. El entretenimiento físico también ocupaba un lugar central. En 1934, los nazis reimplantaron el programa de ejercicios cancelado por el gobierno anterior. 3 clases semanales diseñadas no solo para mejorar la salud, sino para inculcar disciplina, liderazgo y mentalidad militar. Cada movimiento apuntaba a formar el carácter de futuros soldados. Incluso la geografía era moldeada por la propaganda.
Los manuales exaltaban la expansión de las tribus germánicas y la misión histórica de Alemania como potencia destinada a dominar Europa. Mientras todo esto sucedía, la mayoría de la población vivía en una falsa sensación de calma. Hitler era visto como un líder ejemplar que había devuelto la estabilidad. Sin embargo, esa aparente paz escondía la semilla del conflicto. La maquinaria propagandística funcionaba a la perfección. Mientras millones disfrutaban de una vida cada vez más próspera, una minoría, judíos, gitanos, discapacitados, sufría desde el primer día la peor cara de la dictadura. Como era de esperar, los principales blancos de esta maquinaria de odio fueron los judíos. No solo eran discriminados racialmente, sino que además fueron señalados como culpables de todas las desgracias que había sufrido Alemania. La propaganda los convirtió en chivos expiatorios, alimentando un odio que desembocó en persecuciones feroces. El antisemitismo, sin embargo, no nació con el nazismo. Durante siglos en Europa ya habían sido marginados. La iglesia primitiva los describía como agentes del diablo y asesinos de Cristo. En la Edad Media se les prohibió poseer tierras o acceder a cargos públicos y se los acusaba de todo, desde provocar plagas hasta realizar rituales con niños. Aunque eran infundios, Hitler los tomó como base para cimentar su proyecto. Así, los judíos pasaron a ser catalogados como una raza inferior y el mayor enemigo del Tercer Reich. Sus bienes fueron confiscados para financiar el régimen y muchos huyeron por miedo a lo que vendría. Para los alemanes, en cambio, Hitler se erigía como el salvador que derrotaba a un enemigo implacable, consolidando su devoción ciega hacia el Führer. De esta manera se allanó el camino para uno de los crímenes más atroces de la historia: el Holocausto. Millones de personas fueron deportadas a campos de concentración, sometidas a condiciones infrahumanas, trabajos forzados y hambre. Quienes no morían allí eran enviados a las cámaras de gas. El capítulo más oscuro de la Alemania nazi había comenzado. Pero los judíos no fueron las únicas víctimas. Comunistas, sindicalistas, opositores y cualquiera que cuestionara al régimen corría la misma suerte. Las instituciones democráticas fueron barridas, mientras la Gestapo y las SS imponían el terror con detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos. Y aún así, en las calles de Alemania reinaba la ilusión de bienestar. Muchos preferían ignorar la brutalidad del régimen, disfrutando de una aparente prosperidad. Hasta que en 1939 la farsa se derrumbó. La invasión a Polonia dejó en claro las verdaderas intenciones de Hitler. El rearme militar había sido un éxito. Alemania contaba con un ejército poderoso y la Segunda Guerra Mundial estaba en marcha. Lo que siguió fue el conflicto más devastador de la humanidad, con millones de muertos y el colapso del Tercer Reich. Alemania quedó destruida, en ruinas y bajo control extranjero. El sueño nazi terminó convertido en pesadilla. Así concluimos este recorrido por la vida cotidiana en el Tercer Reich. Un viaje que revela cómo una nación entera pudo dejarse seducir por la ilusión de grandeza. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Te esperamos en nuestro próximo video.